Buenos días, soy el doctor Elmer Huerta de la Universidad George Washington en Washington, D.C. Estoy encantado de estar con ustedes y agradezco muchísimo la invitación de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá para estar con ustedes esta mañana. La charla mía va a tratar sobre lo que es la medicina personalizada y cómo los países en nuestra América Latina deben estar ya empezando a planificar sus esfuerzos en moverse hacia el futuro, en lo que es definitivamente, sin ninguna duda, el futuro de la medicina en el planeta, la medicina personalizada. Vamos a presentar, te he preparado una presentación para ustedes, así que las vamos a mirar. Eh, Como le digo, gracias, la verdad, por permitirme estar con ustedes en esta presentación que hemos titulado Transformación Digital en Salud, Camino hacia una Medicina Personalizada. En esta diapositiva que vamos a mostrar ahora, vamos a ver los tres elementos fundamentales que implican el programa de medicina personalizada. Uno es el conocimiento médico que se está generando acerca de lo que es el cuerpo humano en su funcionamiento, tanto en salud como en enfermedad, el conocimiento médico. En segundo lugar, la tecnología que es necesaria para analizar lo que es la enorme cantidad de datos que se originan tanto en periodos de salud como enfermedad, y precisamente en tercer lugar son esos datos que se están originando, cómo los vamos a manipular, cómo los vamos a almacenar. La conjunción de estos tres elementos, el conocimiento médico que se está ya investigando a todo nivel en el planeta, la tecnología necesaria para estudiar esos hallazgos y para almacenar los datos, nos van a llevar a la medicina personalizada, que de una manera simple puede definirse como que se garantice el tratamiento adecuado para un paciente adecuado en el momento adecuado. Apelando a su imaginación, por ejemplo, eh, quisiera pedirles que piensen en este escenario. Alguno de nosotros desarrolla una enfermedad X en la cual origina una consulta médica. El médico hace una serie de exámenes, análisis y nos dice, mire, don Pedro, usted tiene este problema de salud. Y para usted, para este problema de salud que le estoy diagnosticando, le vamos a dar este medicamento. Muy bien, el medicamento se lo dan, usted mejora y dice, qué buena medicina que me dieron. El médico le explica que eso ha sido en base a datos personalizados y esa medicina fue encontrada que era la mejor que en ese momento se le podía dar de acuerdo a los datos obtenidos de su enfermedad. Pasa un tiempo X y resulta que otra persona en el vecindario de don Pedro va también con otra enfermedad al médico y el médico le da otra medicina que para la enfermedad que tiene, pero resulta que la medicina que le da a esta otra persona, a la segunda persona, es la misma medicina que le dio a don Pedro, a pesar que los diagnósticos son diferentes. A don Pedro le habían dicho que tenía un cáncer en el pulmón y a doña María, que fue después, le dijeron que tenía un cáncer en los ovarios. Sin embargo, les dan una medicina parecida, la misma medicina. Entonces, don Pedro y doña María dicen, pero ¿cómo puede ser posible esto? Yo he tenido cáncer en el pulmón y tú, María, has tenido cáncer en los ovarios. ¿Cómo es posible que nos den un medicamento igual? A ellos se les explica luego que lo que se está tratando en este caso no es el cáncer de pulmón ni es el cáncer de ovario, sino lo que se está tratando es el mecanismo por el cual él desarrolló cáncer de pulmón y ella desarrolló cáncer de ovario. Es decir, no se ha tratado el tumor en su origen, en su localización, que es lo que hasta ahora estamos acostumbrados a escuchar, ¿cierto? De que sea un cáncer en el pulmón o en el ovario o en el páncreas o en las mamas.
sino se está tratando el mecanismo molecular íntimo que lleva a un cáncer de una u otra localización. Eso es más o menos ese escenario, lo que se denomina esto de medicina personalizada, es decir, garantizar un tratamiento adecuado para un paciente adecuado en el momento adecuado en base a datos que se obtienen de la persona en el momento de la enfermedad. Veamos la otra diapositiva. Aquí vamos a ver que el elemento fundamental en el desarrollo de un programa de medicina personalizada y de precisión es el recojo, el almacenamiento y la interpretación de datos de personas sanas y enfermas. Miren, personas sanas y enfermas. Esto me hace recordar las primeras clases que teníamos en la Facultad de Medicina. Si en el auditorio hay algún médico, doctor o doctora, estoy seguro que recordará las primeras lecciones que les daban sus maestros también, en los que nos decían, doctorcito, así nos llamaban a los estudiantes de medicina, antes de que usted empiece a ver enfermos, dedíquese a ver personas sanas. Escuche el mayor número de corazones sanos que usted pueda. Escuche el mayor número de pulmones sanos que usted pueda. Vea usted las gargantas sanas que usted pueda. Porque solamente después que usted aprenda a conocer y a reconocer lo que es normal, usted se dará cuenta cuando algo no es normal, o sea, es anormal o patológico. Igual sucede. Tenemos que recoger datos en cantidad de personas sin enfermedad. Esos datos, como vamos a ver en un momento, deben ser analizados, manipulados, interpretados, primero en lo normal y luego compararlo con los estados de enfermedad para poder tener las decisiones correctas. Y aquí viene un problema, que la tecnología y los datos necesarios para la práctica de esta medicina personalizada se están volviendo cada día más complejos. Es decir, si vamos a analizar los datos de una sola persona, como vamos a ver en un momento, por ejemplo, datos de sus proteínas sanguíneas, datos de su genoma, en una sola persona, eso implica la recopilación de una enorme cantidad de datos. ¿Se imagina usted de 2 personas, de 10, de 100, de 1000, de 1.000.000 de personas? Ese es en este momento uno de los principales, las principales barreras para implementación de este tipo de medicina. Es que la tecnología y los datos necesarios se están volviendo muy, muy complejos. En esta otra diapositiva vamos a ver que la ciencia, como acabamos de decir, ha avanzado mucho en el entendimiento de los procesos que dictan la salud y la enfermedad. En este momento se conoce, por ejemplo, de que el cáncer de la mama no es un tipo de cáncer, son 4 tipos genéticos de cáncer. En este momento se sabe, por ejemplo, que ciertos cánceres que tienen marcadores genéticos determinados van a responder mejor a cierto tipo de tratamientos específicamente diseñados para esos cambios genéticos. Es decir, la ciencia está avanzando muchísimo en entender los procesos que dictan la salud y la enfermedad. Por ejemplo, hace 70 años, trasladémonos, no hace mucho, en los años 50. A principios de los años 50, ¿cómo se hacía un diagnóstico de cáncer? Pues ya había microscopio, ya habían biopsias y se podía decir, este es un cáncer de mama o de pulmón o este es un cáncer de páncreas. Y cuando la persona decía, pero ¿qué tipo de cáncer es, doctor? ¿Es agresivo? No sé, decía el médico. Lo único que le puedo decir es que es un cáncer de la próstata. Luego ya, en los años 60 y 70, por ejemplo, para hablar del cáncer de la próstata, un doctor aquí en Estados Unidos, el doctor Gleason,
ante la infinidad de preguntas que le hacían sus colegas, cuando el doctor Gleason, que era un patólogo, les decía, tu paciente tiene cáncer de próstata, y los médicos le preguntaban, pero doctor Gleason, deme una idea de cuán agresivo es el cáncer de mi paciente para que yo le pueda decir. Gleason inventó un sistema que hasta ahora se conoce, que es el puntaje de Gleason, que nos da una idea de cuán agresivo puede ser un cáncer de la próstata. ¿Ve? Entonces, hace 70 años, en los años 50, los diagnósticos eran completamente diferentes. ¿Cómo se hace un diagnóstico en la actualidad? ¿O cómo debería hacerse? Pues empleando la genómica, empleando en el caso del cáncer de la próstata, tratar de determinar lo que le llaman SNPs, pedazos del genoma que me podrían indicar una mayor o una menor agresividad del cáncer. ¿Cómo será en el futuro? Tendremos que quizás interpretar el cáncer de la próstata de una persona tan diferente como su huella digital, para que de esta manera podamos escoger un tratamiento que sea como para él o para ella en su huella digital. La evolución natural en el uso y almacenamiento de estos datos lleva entonces al desarrollo de la inteligencia artificial, que es otro de los elementos importantes en esta transformación digital en salud. La inteligencia artificial, el desarrollo de algoritmos que nos van a permitir, una vez analizados los datos que presenta el paciente, tratar de determinar qué tipo específico de enfermedad tiene. Por eso decimos que cada persona es tan diferente como lo es su huella digital, tanto en salud como en enfermedad. Vamos a ver la otra diapositiva. Aquí vamos a ver que existen ya en este momento uso de sofisticadas pruebas diagnósticas para ver, entre comillas, lo que les acabo de decir, eso que somos tan diferentes como nuestra huella digital. Por ejemplo, hablamos de biomarcadores, que son sustancias químicas específicas segregadas por cierto tipo de tumores que están en la sangre. O hablamos de la proteómica, en la cual se hacen análisis muy sofisticados de las proteínas de la sangre de una persona, pero de cientos de proteínas que ingresan a una base de datos para hacer lo que se llama el perfil proteómico. ¿Qué tipos de proteínas son las que dictan la salud y la enfermedad en esa persona? O la metabolómica, en la que vemos cómo funciona el metabolismo de esta persona en un estado de salud o enfermedad, o la genómica, de la cual estamos en estos días de pandemia mucho más acostumbrados a escuchar, porque hemos hablado del análisis genómico del virus SARS-CoV-2 cuando hablamos de las variantes. Pero en nosotros también se puede hacer una genómica y detectar cambios genéticos que nos están predisponiendo a la enfermedad. Estas cosas ya se están haciendo y se van a seguir usando mucho en el futuro. ¿Cuál es el problema? Que el almacenamiento y la interpretación de esas masivas cantidades de datos requieren enormes inversiones en tecnología y recursos humanos de los países. Como les dije, los datos de una sola persona requieren enormes cantidades de almacenamiento. Los de 2, los de 100, los de 1000, los de 1.000.000 de personas. Entonces, veamos la escala de magnitud de almacenamiento de datos que se requiere. En la otra diapositiva vamos a ver que la aplicación de todo esto que estamos hablando, de este recojo de datos, de este estudio de los datos de las personas y de las comunidades, obviamente va a tener dos tipos de aplicaciones. Una en la salud individual, la salud de la persona, la salud de aquel ser humano aquejado de una condición, que va con el médico y le dice, doctor, doctora, esto es lo que yo tengo, esto me fastidia, y entonces el médico aplicará los conocimientos para resolver los problemas de esta una persona en particular. Y entonces existen ya en este momento algunos instrumentos como este sistema de apoyo a toma de decisiones clínicas, que se llama en inglés el CDSS, que permite manejar
e integrar información clínica para permitir diagnósticos más rápidos y personalizados de un individuo, de una sola persona, o el uso que probablemente más de uno de ustedes en este momento tiene un reloj inteligente que le está detectando cuántas veces por minuto está latiendo su corazón o le puede tomar la saturación de oxígeno. Ya están apareciendo estos wearables o aparatos que nos van a detectar el nivel de azúcar que tenemos, que nos van a detectar de repente el nivel de CO2 o qué sé yo, para que de esta manera, de una manera inalámbrica, sean transmitidos a receptores que son bases de datos y así los datos suyos, esté usted haciendo lo que esté haciendo, van a ser almacenados para luego interpretados. Esto es a nivel personal. Pero a nivel de la comunidad, y esto es muy importante desde el punto de vista de salud pública, también los beneficios son enormes. Las aplicaciones en el manejo de datos y la digitalización tienen extraordinarias aplicaciones en salud pública. Por ejemplo, el recojo y análisis de datos en tiempo real de millones de personas permitirán la creación de algoritmos de inteligencia artificial para afrontar retos de salud pública. Por ejemplo, el gobernador de California acaba de anunciar en estos días la salida de la pandemia de su estado, California, hacia la endemia. ¿Y cuál es el pilar fundamental en esa transición de pandemia a endemia? El análisis genómico del agua del alcantarillado en los 58 condados de California. ¿Por qué? Porque se ha encontrado en esta pandemia, y ya se sabía en realidad esto desde antes, que si uno analiza el agua del alcantarillado y busca en este caso el virus, coronavirus, el SARS-CoV-2, uno puede predecir más o menos con una semana de anticipación un brote que vaya a ocurrir en esa ciudad. Entonces, eso se llama vigilancia genómica. ¿Se imaginan datos de todos los condados que vayan a una base central para analizar en un mapa donde puedan estar apareciendo variantes nuevas, virus nuevos? Eso es esto, datos comunitarios de salud pública en tiempo real. Veamos la otra. Aquí vamos a ver un ejemplo de mi experiencia aquí en Washington, de cómo también los datos de la comunidad pueden ser recogidos por organizaciones de la comunidad para que de esta manera puedan servirles para levantar fondos de investigación. Aquí en Washington DC hay muchos de estos centros comunitarios que están sobrecargados y tienen necesidad de dinero, de fondos para atender a los pacientes sin seguro médico y pobres a quienes atienden. Entonces, esa es la realidad que ellos tienen. Lo que hemos hecho con una beca de los Institutos Nacionales de la Salud, fue guiar a estos centros comunitarios para que recojan y analicen los datos ya existentes en sus propios sistemas para escribir propuestas y así digan, en mi centro, en mi población, nosotros encontramos que el cáncer más frecuente es el cáncer en el cuello del útero de este tipo y de este otro tipo, y que el grado de avance del cáncer está en este momento así o asá. Datos propios. Con estos datos propios, entonces, se creó las clínicas comunitarias con las que trabajamos, crearon un departamento de elaboración de propuestas basadas en datos propios, ¿verdad? Para conseguir los dineros. Este es un ejemplo pequeñito de cómo el uso de datos en la comunidad puede ayudar a los centros comunitarios. En la otra diapositiva vamos a ver cómo el reto de todo esto que estamos hablando es el manejo y aplicación de masivas cantidades de datos con un enfoque multidisciplinario. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se van a recoger datos de personas o de comunidades, como hemos visto, el enfoque tiene que ser multidisciplinario. Estos datos no pueden ser vistos por una sola persona. Múltiples personas con diferentes perspectivas y diferentes modos de ver los datos tienen que tener acceso a esos datos. Entonces, eso lleva a un reto, cómo crear una plataforma electrónica médica única, en donde pacientes, equipos de atención puedan acceder
en los informes médicos, planes de tratamiento, materiales educativos y otra información relacionada al manejo de la enfermedad. Esto cuando hablamos de salud individual o en el caso, por ejemplo, que les acabo de poner del virus en el agua de alcantarillado, que diferentes grupos de especialistas puedan ver los mismos datos para que puedan hacer las interpretaciones ya en el campo de la salud pública. Otro ejemplo es, en ese sentido, cómo hacer para que los datos puedan ser analizados e interpretados por diferentes grupos de expertos al mismo tiempo. Fíjense qué interesante. Entonces, este es como el futuro. Recoger datos de personas, de comunidades, tenerlas almacenadas, grupos diferentes de personas que tengan acceso, siempre con el norte común, el objetivo común de estudiar a la persona, estudiar a la comunidad para dar tratamientos personalizados. Y fíjense, cuando hablamos de personalizado, no solamente las del individuo, como hemos mencionado, sino personalizados de la comunidad también, porque no hay dos comunidades iguales. En la otra vamos a ver cómo en la vida real esto se ha hecho ya. Fíjense esto, este es el genoma del nuevo coronavirus, del SARS-CoV-2. Tiene 29.903 letras. Esto fue puesto en la nube, en el internet, por los investigadores chinos el 10 de enero del año 2020. Al día siguiente, ya este genoma, este código, porque cada una de estas manchitas de rojo que están aquí son letras del genoma, de las bases. El 10 de enero lo pusieron y ya en diciembre teníamos vacunas contra COVID-19 siendo aplicadas en los hombros de personas no voluntarias, sino ya en la comunidad. Ese es un ejemplo de cómo es posible almacenar, intercambiar y analizar datos en la vida real. En la otra diapositiva vamos a ver otro ejemplo de mi experiencia, en la que yo hace ya 27 años empecé aquí en Washington una clínica comunitaria para personas sin seguro médico que se llama el Preventorio, en la cual nosotros convencemos a las personas usando los medios de comunicación a que vayan al preventorio no teniendo síntomas. Una vez que están allí, van sin síntomas, entonces nosotros les hacemos exámenes clínicos, ciertos exámenes de laboratorio para encontrar temprano el cáncer, para encontrar la diabetes, enfermedades del corazón, luego lo registramos, tenemos todos los instrumentos para examinarlos, luego regresan el próximo año y las intervenciones que hacemos son, por ejemplo, enviarlos para que sean vistos por médicos primarios, hacemos exámenes genéticos en las personas, reclutamos pacientes para estudios clínicos y obviamente desarrollamos intervenciones desarrolladas al cambio en el comportamiento y en el estilo de vida de acuerdo a lo que estos tools, estos instrumentos de colección de datos nos dicen. De tal modo que es posible también hacer esto a nivel comunitario. En la próxima diapositiva ya vamos a ver el resumen. En resumen, entonces, en este camino hacia una medicina personalizada, la transformación digital en el campo de la salud tenemos que aceptar que es una realidad. Ya se está practicando. El futuro es impredecible y recién estamos arañando la superficie de su potencial. Estamos en el camino. El objetivo final es la personalización del cuidado médico, ya sea a nivel personal o a nivel comunitario. No existen dos personas iguales, no existen dos comunidades iguales, y así como una persona tiene el derecho a recibir en el futuro un tratamiento personalizado, las comunidades también deben recibir tratamientos comunitarios personalizados. Esta personalización se puede hacer en la parte preventiva, en la parte de detección temprana o precoz, en la parte de tratamiento de la enfermedad o en la rehabilitación. Es decir, el futuro nos está llevando a esto. El futuro nos está llevando a que tanto la prevención, la detección temprana, el tratamiento y la rehabilitación sean personalizados. Y que no nos digan, usted señor, póngase este zapato número 38 porque es el que tengo para usted, pero yo calzo 42, no importa, 38 es lo que tengo, póngase.
Eso es prácticamente lo que nos dicen ahora cuando nos dan tratamientos que no son personalizados. En esta diapositiva vamos a ver que los países que deseen posicionarse como innovadores en el enorme e innovador campo de la medicina personalizada deben empezar a planificar temprano, invertir en tecnología, invertir en recursos humanos y no tener temor de dar un salto al futuro. El punto está en la planificación, en la decisión política que tengan las autoridades, que tengan esa capacidad de decisión. Saltar al futuro en este enorme campo de lo que es la medicina personalizada en nuestro continente americano va a ser un plus para quienes lo hagan primero. Muchísimas gracias por haberme permitido estar con ustedes esta mañana. Gracias.